nosotros somos carne, somos espíritu y alma. La carne estorba a Dios. La iglesia es un camino para llegar a Dios. La adoración es el vehículo que nos lleva hacia Dios. Pero el destino siempre sigue siendo el Señor. Es el propósito por el que estamos aquí en este lugar. Si tú le quitas el propósito de venir a la casa de Dios a este tiempo, pudieses estar en cualquier otro lugar de este mundo y pasar la misma experiencia, porque no está la presencia ahí. Pero si tú incluyes y atraes la presencia de Dios a tu corazón en esta mañana, ahí es donde sucede el cambio sobre tu vida. Porque todos los que estamos aquí venimos a tener un cambio, venimos a tener ese encuentro personal con Dios. Mi esposa no me va a decir cómo yo puedo sentir un encuentro personal con Dios, porque ella tiene su manera de sentir a Dios. Lo que ella reciba no me va a funcionar a mí tal vez, porque yo tengo que tener mi propia experiencia. Ninguno de nosotros puede vivir por la fe de su cónyuge. Uno tiene que fomentar su propia fe, porque es la fe la que nos lleva y nos mueve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es la fe la que nos saca del porciento de aquellos que no creen que a los que creen. ¿Qué somos nosotros, los hijos de Dios? Somos seres que creen en Dios. En el nombre de Jesús. El Señor puso una palabra en mi corazón y le pido al Señor que no deje salir ninguna palabra de mi boca si es que viene de mi carne. Yo quiero que venga directamente de su presencia, de Él. Me da mucho gusto verles, es un honor el permitirme compartir con ustedes en esta mañana. Yo siempre he dicho que por más hermoso que esté un lugar, no va a estar tan hermoso sin que ustedes vengan al lugar, porque ustedes son los que hermosean la casa de Dios. Estas solamente son 4 paredes, pero es la habitación de nuestro corazón donde Dios quiere morar, donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere vivir. Había un personaje que se llama Nelson Mandela. ¿Algunos de ustedes lo conocen? Nelson Mandela, a sus 43 años lo metieron a la cárcel porque lo estaban acusando de conspirar contra su gobierno. Lo metieron a la cárcel con una cadena perpetua. ¿Sabes cuánto es una cadena perpetua? Para siempre. Pero a través de abogados le redujeron su sentencia a 27 años. 27 años de cadena perpetua, 27 años, es bueno. Dentro de lo malo es bueno. Pero él tenía una esposa que lo estaba siempre apoyando, le estaba diciendo, sigue. ¿Me puedes bajar un poquito por favor, el micrófono? Y las visitas conyugales que tenía Nelson Mandela simplemente podían verse a través de un vidrio por 27 años. Mira cómo estaba la capacidad de este hombre. Ahorita te digo el mensaje. Que cuando se cumplió su condena de 27 años, sale y a los pocos días tú dijeras, bueno, pues ya va a disfrutar de la vida. Pero imagínate esa escena en una habitación por 27 años, en la soledad, en una habitación donde estás en una cama que no es la tuya, donde por 27 años te estás pasando de toda una vida. Todavía se cumple su condena y sale de la condena y a los pocos días se le muere su esposa. Tú dirías, qué golpe tan fuerte de la vida.
¿seguirías viviendo tú con la misma expectativa de la vida? Yo pienso que esos golpes son unos golpes bajos para muchos de los que estamos aquí. Solamente Dios sabe a quiénes darle sus batallas, sus diferentes batallas. Pero bueno, ¿tú crees que Nelson Mandela no lo estoy honrando a él? Simplemente estoy honrando el hecho de la perseverancia, el hecho de la sabiduría, del enfoque que tenía él. Cuando salió de la cárcel, cuando pasó lo de su esposa, él seguía determinado de lograr su objetivo. De haberse conocido como un terrorista, llegó a ser el presidente de Sudáfrica y llegó a liberar Sudáfrica después de haber estado en la cárcel. Porque él salió decidido en su objetivo. Él salió decidido en lo que latía en su corazón, que era el propósito. Todos nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos un destino a donde nos dirigimos. Les mencionaba que nuestro destino es el Señor. ¿Cuál es tu propósito que te trajo a este lugar? Si tu propósito, además, si te tocas el pecho y sientes algo como que se está moviendo aquí, unos lo conocen como el corazón, otros le conocen como el propósito. Mencioné que mientras que haya vida hay esperanza. Y si tú todavía tienes los ojos bien abiertos, es porque todavía el Señor sigue trabajando contigo y conmigo. El optimismo no es un pensamiento para los débiles, es una arma que mezclada con la determinación todo lo convierte en victoria. Y el Señor ponía una palabra en mi corazón que se trataba sobre la sabiduría y la perseverancia. Qué buena es la sabiduría. Qué buena es la sabiduría. Yo le decía en mis oraciones a Dios: Señor, yo necesito sabiduría. Necesito toda la sabiduría que tú me puedas dar. Porque aparte de controlarme a mí, Dios me has puesto para compartir una palabra. Y las palabras que salen de este púlpito pueden ocasionar mucho en las vidas de todas las personas, que tengo que hablar con tanta responsabilidad. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, Proverbios 3, versículo 13, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. En esta versión de Reina Valera dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que haya el bien. Porque el objetivo de la sabiduría es para hacer el bien. En el libro de Santiago, quiero llevarte a este capítulo, esta porción de la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 14 al 21. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 21 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia consuficiencia es atraído y seducido. Entonces, la consuficiencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos los que estamos aquí tenemos nuestras cositas escondidas. Como pastora dice en sus ejemplos, cada uno tiene su gato escondido en el closet. Yo siempre digo: yo tengo una pantera bien amarrada en mi closet, porque si yo dejara que se suelte esa panterota, hiciera estragos por todos lados. O sea que de esa propia consuficiencia que hay en mí, o de la consuficiencia que hay en ti, de ahí sale el mal. Depende de cómo seamos seducidos. Pero lo bueno es que esa consuficiencia, dice en la palabra, que aunque está en nosotros, mientras que no salga de nosotros, no revela la muerte. Por eso Dios nos da el poder del dominio propio.
dice en el 16, versículo 16, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no habla la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual salvará vuestras almas. La sabiduría no se encuentra en la maldad. De hecho, es la maldad la que enceguece nuestra sabiduría. Hay tres tipos de personas en el camino. En nuestra vida, ¿cuántos saben que en nuestra vida puede haber tropiezos? En la misma palabra lo dice. No se escandalicen. Pero hay otras personas que agarran los tropiezos como deporte. Pero hay tres tipos de personas con la misma piedra de la vida, con la misma situación de la vida: la despistada, la violenta y la sabia. La persona despistada se va a tropezar con esa piedra porque no la vio. La persona violenta va a agarrar esa piedra y la va a usar como una arma contra alguien más. Pero el sabio edifica a través de esa piedra. Una mano buena puede vencer un Goliat con una piedra. Una mano mala con una piedra puede matar a Abel. O sea que el problema no se encuentra tanto en la situación de la vida o en la piedra. El problema se encuentra en la mano que tiene esa piedra, que a través de nuestras consuficiencias somos seducidos a hacer el bien o a hacer el mal, pero una de las dos es la que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué es la importancia de que tú y yo vengamos y nos rendamos a Dios? ¿Por qué es la importancia que tú y yo levantemos nuestras manos y cedamos nuestra consuficiencia a Dios? Porque Dios sabe que somos una naturaleza corrompida. Nuestra naturaleza está corrompida. Todos mientras que tengamos esta carnita, todos estamos expuestos a hacer el mal. Pero he ahí la sabiduría que sirve para ayudarnos a hacer el bien. Y la sabiduría solamente viene de lo alto. Ningún hombre puede ser sabio si no es adquirido de lo alto. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Libro de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Me gustó mucho esta porción de la Biblia. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Usted, si hubiera estado en la bolita de esos fariseos, ¿usted qué hubiera dicho? Nosotros nos encanta juzgar a la gente, ¿no? Nos encanta señalar a la gente. Hey, sin apuntar a nadie, ¿sí o no nos encanta juzgar a las demás personas? Yo pienso que si tú y yo hubiéramos estado en esa bolita,
Hubiéramos dicho lo que dice el libro de Moisés, vamos a apedrear a esa mujer, una piedra en nuestra mano. Mientras que Jesús estaba en el piso, así, nada más se agachó Jesús y dijo: usted también, Hugo, estaba haciendo esto. Usted también, Rocío, estaba haciendo esto. Usted también, Luis, estaba haciendo esto. Y después dijo Jesús: el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Ahí cambió la cosa, ¿no? Ahí es el momento donde tú y yo empezamos a soltar nuestras piedras, porque llegó la conciencia a nuestras vidas. Porque no es lo mismo que te juzguen a ser juzgado. Porque no es lo mismo que te digan tú hiciste esto a decir tú también hiciste esto. Mejor, mijito, suelte su piedrita. Y como le dijo Jesús a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? No sé, se fueron. Pues ¿sabes qué? Ni yo tampoco te juzgo. Vete y no peque más. No peque más. Así de fácil lo hace el Señor. Ah, no. Pero nosotros queremos hacernos la vida difícil. Salimos empoderados de la iglesia. Salimos de aquí con una mente transformada. Pero ¿cuánto nos va a durar esa mente transformada si no seguimos echándole ese fuego en el corazón que nos mantenga en ese fuego? Estamos tan rodeados de tantas cosas que nos están, mira, despabilando por todos lados. Estamos, aunque tú no lo creas, en uno de los peores tiempos de la vida. Estamos en uno de los peores tiempos del cristianismo. Que tú no lo estés pasando no significa que no está sucediendo. En otros lugares dan la vida por el cristianismo. Aquí no estamos siendo perseguidos, pero estamos siendo bien azotados por tantas y otras muchos tipos de ideologías, otros tipos de religiones. Estamos siendo tan atribulados con religiones, con palabras filosóficas. Estamos siendo atribulados con ideologías de la pantalla. Nos están queriendo robar nuestra identidad, queriéndonos dar otra identidad a la que el mundo te quiere dar, cuando todos somos hijos de Dios, todos los que la han aceptado. Cuando usas la sabiduría, comprendes que si estás aquí es por gracia y no porque no lo merecemos. Nosotros somos malas personas tratando de hacer el bien. Una persona dijo, el pastor Marcos Brunet dijo: nosotros somos santos tratando de no pecar. Esa fue la explicación que dio él, que me gustó. Porque cuando uno viene y recibe a Cristo en su corazón, dice en su palabra: a mis santos, a mis santos. O sea que somos santos. Eso soy yo, no te digo que tú lo hagas, pero yo lo pienso así. Somos santos tratando de no pecar. En todos los casos, la diferencia no la hizo la piedra, sino la mano que sostenía la piedra. En cada caso, una piedra es el camino. En cada uno de nosotros le daremos la interpretación a la piedra por la que estamos pasando. Cada uno de nosotros le da su propia interpretación a ese capítulo de su vida. Para unos, esa piedra que estás pasando es una piedra de tropiezo, pero para otros, si agarras y adquieres la sabiduría, sabrás que podrás construir a través de esa experiencia, porque ya no vuelves a tropezar dos veces. Solamente el despistado vuelve a tropezar 2 o 3, 4, 5, 6, las veces que sea necesario, hasta que abra sus ojos para no volver a caer. Hay muchas palabras muy fuertes que dice la Biblia a través de los tropiezos. Una de ellas está fuertísima. Pero la palabra de Dios se refiere a aquel que tropieza una y otra y otra y otra. Dice: vuelve al perro a su vómito. Palabras tan fuertes, tan ofensivas. Pero ¿sabes por qué ofende? Porque el corazón está abierto y el pecado está expuesto. Y así es la luz de la palabra de Dios. Porque cuando hablan del pecado, es como si la lumbre
la lámpara de Dios esté sobre ti y no hayas dónde correr porque tu pecado está expuesto. Pero no corras a ningún lado. Para eso vino el Señor. Para eso Dios Cristo dio la vida en la cruz, para el perdón de mis pecados. Si no, ¿cómo sería salvo yo? Si yo no dejo expuesto lo que hay adentro de mí. Porque Dios no bendice las apariencias. Dios bendice el verdadero tú. Dios bendice el verdadero yo. Pero a Dios le gusta que tú le hables y le confieses tus errores, porque Él quiere ver a través de tu perspectiva cómo dices que está sucediendo en tu corazón. Dios ya sabe lo que está sucediendo en nuestro corazón, pero Dios quiere escuchar lo que su Hijo le diga, porque le importa tu perspectiva. Porque Dios no solamente quiere ver el pecado, Dios quiere ver en qué posición estás. La sabiduría es un don de Dios y es un don que se desea y se amplía perseverantemente. La sabiduría dota a cada persona de un mayor entendimiento, a la profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona a cada persona las herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y que es lo malo. El valor de la sabiduría radica en cómo nosotros actuamos con prudencia. Nosotros, al momento de hablar con prudencia, prudentemente, estamos actuando a través de la sabiduría. Tardos para hablar, prestos para oír. Nada más que nosotros los humanos somos medios tremendos. Nosotros a veces escuchamos y no han terminado de hablar y ya estamos listos para contestar. Y dice la palabra que se necesita dos para que haya una pelea. Y también dice la palabra que si uno, sabiendo de la palabra, sabiendo de Cristo, si le contesta, se hace más necio que el necio. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso dice el libro de Santiago 1:5. Y en Primera de Reyes, capítulo del 2, del versículo 1 al 7, ya voy a terminar. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Los últimos días de David. Los últimos días del rey David. El rey David estaba en su lecho. Yo me puse a pensar, a meditar, y el rey David estaba en su lecho, un hombre de guerra, un hombre que toda su vida estuvo en guerra. Dice la palabra de Dios que cuando Salomón agarró el trono de David, ya no había a quien vencer, porque David ya había terminado con todos. Le había dejado un reino servido a Salomón. Pero mira lo que dice, imagínate David en su lecho de muerte. Dice, y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo diciendo, ya voy al camino de toda la tierra. En mi versión yo dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. El camino de todos. Todos vamos a caminar por ese camino. Esfuérzate y sé hombre, le dice a Salomón. En el versículo 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en su camino y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperen todos los que hagan así y en todo aquello que emprendas. Qué bendición del Padre. Sus últimas palabras al quien va a ser su sucesor en el reino. Para que conforme a Jehová, dice en el versículo 4, para que conforme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner
hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. En el versículo 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Imagínense el rey David diciéndole, no me lo dejes tranquilo, ni aún en su lecho de muerte. Y después del versículo 7 dice, mas a los hijos de Barzillai, galaditas, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí. Cuando iba huyendo de Absalón tu hermano, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Versículo 9, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes qué debes de hacer con él, y harás descender sus canas con sangre en el Seol, con sangre al Seol. El rey David, es cierto que lo dejó sin enemigos, por decirlo así, a quien vencer, pero también le dejó el trono y tenía que reinar con mano fuerte y con sabiduría. Parece que no, pero el rey David le dijo, tienes que erguirte y tienes que ser un hombrecito para saber reinar con sabiduría y mantener todo el trabajo que he hecho hasta el día de hoy a través de la mano de Jehová. Le está diciendo, hijo Salomón, si tú te mantienes buscando la presencia de Jehová, no faltará quien se siente en el trono de David en Israel. Yo pienso que Salomón se sintió tan abrumado de tan semejante tarea, porque no solamente se necesitaba liderazgo para liderar un pueblo, se necesitaba mucha guianza del Señor a través de un pueblo que creía en el Señor. Se necesitaba un corazón y una mente sabia para seguir o mejorar lo que ya estaba establecido. Y yo pienso que se abrumó Salomón, y fue cuando se acercó y recibió esta visión de Dios. En el Primera de Reyes capítulo 3, del versículo 5 al 15, perdón. Primera de Reyes capítulo 3, versículo de 5 al 15, ya voy a terminar. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te daré. ¿Qué le pedirías al Señor si se te apareciera un sueño? Ahorita le dice sabiduría, Robert, pero yo pienso que muchos de nosotros lo primero que se nos pensaría es, haznos millonarios. Porque pensamos que el dinero va a acabar nuestros problemas. Pero aún así, si seguimos teniendo una mente pobre, el dinero va a seguir siendo un problema. Salomón por eso optó por pedirle sabiduría. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Eso está muy importante. Yo soy joven y no sé cómo lidiar con tu pueblo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo sabiduría, da un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y qué precioso cuando dice, y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Qué precioso. Yo pienso que es una gema de Dios la sabiduría. Lo que es la honra, la sabiduría, la humildad. Todas esas son gemas del Señor. Son tesoros escondidos entre su pueblo, que aquellos que descubran estas perlas van a ser galardonados por el Señor. Y en el versículo 11 dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti sabiduría para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínate. Wow, qué poderosas palabras. No va a haber nadie como tú, ni después como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo también alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y mira lo que hizo Salomón. Salomón supo que era un sueño, pero fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto. El arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. El arca del pacto representaba la pura presencia del Señor. Salomón fue lo primero que hizo al despertar. Se fue directamente a presentarse delante de la presencia de Dios, a ofrecerle sacrificios. Salomón tuvo un corazón entendido. Salomón tuvo unos pensamientos que venían de parte del Señor para gobernar su pueblo. Eso fue Salomón. Pero qué tanta falta nos hace a nosotros como hijos de Dios tener sabiduría para poder gobernar nuestra casa. ¿Alguno de ustedes, sin ofender, le ha pedido sabiduría a Dios para guiar su casa? ¿Alguno de los que estamos aquí se ha presentado delante de Dios, quitándose los afanes de cualquier necesidad que haya en su casa, quitándose los afanes de cualquier necesidad que tengan? Otra vez lo menciona en su casa, y pone al Señor sobre todas sus cosas y dice: Señor, yo sé que tal vez no tengo esto, no tengo lo otro, pero dame sabiduría para guiar mi casa. Porque podemos estar sentados bien a gusto aquí en este lugar, pero no sabemos qué es lo que está pasando por el corazón de nuestros hijos. No sabemos qué esté pasando por el corazón de nuestro cónyuge. Por eso es necesaria la sabiduría en nuestra casa. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, antes que cualquier cosa, usemos la sabiduría y se la pidamos al Señor. De nada sirve saber la palabra de Dios si no la vas a usar sabiamente. Recuerda lo que te dije: la maldad pone un velo a la sabiduría. Todos los que estamos aquí siempre estamos expuestos a hacer el bien o a hacer el mal. La sabiduría te ayuda a hacer el bien, pero la maldad que hay sobre nosotros nos ayuda a seguir continuando y tropezar con esa piedra cuando nos distraemos. Por eso, mira, el Señor sentí esa palabra en mi corazón para compartírtela. Cuando tú unes la sabiduría con la perseverancia, tus sueños pueden realizarse. Cuando tú unes la sabiduría con la perseverancia,
tus derrotas se convertirán en victoria. Tú puedes tener la sabiduría para poder saber a dónde dirigirte, pero si no mezclas la perseverancia con la sabiduría, las puertas no van a mantenerse totalmente abiertas, porque dice en su palabra que no es por obras, sino que persevere hasta el fin. Yo le pido al Señor que esta mañana nos haga sabios a todos. Sabio no significa ser inteligente. Sabios significa tomar buenas decisiones. Sabio significa hacer lo correcto. Por más inteligente que tú y yo seamos, si nuestro corazón no es sabio, vamos a ser inteligentes para hacer el mal. Pero la sabiduría siempre te detiene. La sabiduría siempre te dará el mejor consejo. El Espíritu Santo viene a través de la sabiduría. Porque es de sabios desear su Espíritu Santo. Porque es de sabios dejar que Dios haga los cambios que necesite que hacer sobre nuestras vidas. El día de hoy, no mañana, no el martes, no el miércoles, no el jueves, hoy, ayer, dice mi pastor, hoy. Para eso has venido a la casa de Dios. Por eso has venido a la casa de Dios, para que Dios haga algo sobre tu vida. Dice la palabra también que con el corazón uno cree para justicia, pero lo declara para salvación cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ¿cierto? Uno lo recibe con convicción del corazón, pero lo declara para salvación. O sea, que si tú estás declarando ser algo, compórtese como algo, como quien es, como quien está declarando ser. Porque no nos podemos poner ahora la máscara del Hijo de Dios y mañana ponerme la máscara de Hugo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si esa no es una verdad sobre mi vida, yo no he nacido de nuevo todavía. Es una verdad que tenemos que vivir cada día a través de actos de fe. Ajá. En el libro de Mateo, ya voy a terminar, ya esta es la definitiva, voy a decir 2 versículos más. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Así te ve el Señor cuando tú pones por obra su palabra. Te ve como un hombre sabio, como un hombre prudente, que estás construyendo sobre el fundamento de Cristo, solo sobre el sacrificio que Él ya hizo, que a ti y a mí no nos costó. A nosotros nos cuesta edificar, pero Cristo ya puso el fundamento. Y ya por último, el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. No fingida, termina en esa versión. Yo sé que el Señor nos está hablando a muchas personas de las que estamos aquí, a todos. La palabra de Dios así es, no excluye a nadie. Imagínate si nos excluyera a nosotros. ¿Dónde quedarían todas las promesas si somos excluidos de su palabra?
Pero si nosotros leemos esta palabra sin espíritu, simplemente sería una información. Pero si tú tienes la convicción ahora de que necesitamos hacer cambios sobre nuestra vida, incluye el espíritu, y a través del espíritu estas palabras van a ser palabras de vida, aunque ya lo son. Pero uno le da la interpretación a la palabra como está su vida. Tal vez yo no necesito amor, me refiero que porque yo puedo amar, pero interpreto la palabra que recibo como sabiduría. Pero otra persona sabia recibe la palabra como amor. O sea que la palabra nos suple lo que nos hace falta. La palabra suple lo que nos hace falta para terminar de perfeccionarse esa obra sobre nosotros. Yo ya terminé, póngase de pie por favor. En el libro de Apocalipsis 3:20, la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios no hace excepción. Jesús puede estar tocándole la puerta a un borracho, puede estar tocándole la puerta a un abusador, puede estar tocándole la puerta a un asesino, puede estar tocándole la puerta a un brujo. No se sorprendan, que yo no sea brujo no significa que yo no sea malo. A lo que me refiero es que Dios le puede estar tocando la puerta a todos. Y solamente aquel que abre, dice, aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, dice el Señor, cenaré con él y él conmigo. O sea que Dios no excluye a nadie. No dejes que tu pecado te excluya a ti. Dile a tu pecado que Cristo ya murió por ese pecado. No permitas que Satanás te hable a través de tu error. Tu nombre, mi nombre es Hugo. Satanás no me va a venir a hablar por mi pecado. Satanás me va a venir a hablar por mi nombre, el cual mi Padre me llama por mi nombre. Que el diablo se quede con sus pecados, que el Padre se quede con lo que es de él, por el que murió él. Porque tu vida y la mía fue comprada por un precio de sangre, un precio que ni tú ni yo podíamos pagar. Mas sin embargo él por eso vino, porque nadie más podía hacer eso. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni aunque se sacrifiquen todos los presidentes juntos por tu vida, ninguno de esos va a hacer efecto sobre tu vida. Mas aquel que da la vida, él sí puede hacer la diferencia. Tú y yo teníamos un destino de muerte, pero cuando estábamos en el día del juicio, Jesús dijo: bájenlo a él y súbanme a mí allí. Bájenlo a él y súbanme a mí en esa cruz. Había una escena en una película, y no le voy a decir qué película es para que la puedan ver. Se presenta a esta persona con un coraje en su corazón frente a la sabiduría. Y la sabiduría le dice: hoy es un gran día importante para ti. Es un día de decisiones muy importantes para ti. Y este joven le dice: si tú eres la sabiduría le dice: ¿consideras que Dios es malo? Y el joven le dice: sí, Dios es malo. ¿Y por qué juzgas tú con ese poder, con tanta seguridad? Dice: porque asesinaron y abusaron de mi hija. Y si Dios es bueno, ¿por qué permitió que pasara eso? Y le dice, levanta la sabiduría de su lugar y le dice: bueno, pues si usted es juez, venga y siéntese aquí. Venga y tome este lugar, señor juez, le dice. Y se sentó el joven en la silla y le pasó una imagen y empezó a ver su papá golpeándolo de jovencito, y le dice: ¿consideras que él es culpable de juicio? Y él, con odio en su corazón, le dijo: sí, es culpable.
Entonces le presentó otra imagen, otro señor golpeando a un niño chiquito. Y le dices, ¿consideras que el niño chiquito es culpable? Dice, no, él es inocente. ¿Pero por qué dices eso? Si ya lo juzgaste. Él es tu padre. Su abuelo lo estaba golpeando y tu padre te golpeó a ti. Pero si quieres aliviar la fractura, llegaría hasta Adán. ¿Consideras que los violadores son culpables? Son culpables. ¿Consideras que los terroristas son culpables? Son culpables. Ok, entonces trae a sus 2 hijos y se los presenta y le dice, mira, esta es tu hija que no sabe si te ama y se porta malcriada contigo. ¿Ella es culpable de juicio? Ok, aquí está tu hijo. Este es tu hijo, está tomando drogas y está siendo malcriado y no te obedece. ¿Él es culpable de juicio? Y les dice, no. Dice, pero ¿por qué no los juzgas igual que juzgaste a las demás personas? Y le dice, decide entre uno de ellos cuál se va a ir al infierno y cuál va a ir al cielo. Imagínate, que pongan a tus hijos, decide quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. Para hacerte resumidas, este joven se paró y dijo, envíame a mí en lugar de ellos. Envíame a mí en lugar de ellos. Y le dice la sabiduría, oh, has juzgado que tus hijos son dignos de amor, a pesar de cómo sean. Ahora entiendes a Dios, que aunque seas terrorista, que aunque seas un violador, que aunque seas un maltratador de hijos, que aunque seas como seas, eres digno de amor. Qué poderoso. Y eso es lo que hace la sabiduría. Mi Señor y mi Padre, abre nuestro entendimiento, mi Señor, esta mañana. Ayúdanos a poder comprender, Señor Dios, y a no ser prontos para hablar, y a poder escuchar, Padre Dios, primeramente tu voz antes de hablar. Espíritu Santo, ven y haz tu obra en nosotros, mi Señor. Haz tu obra en nosotros, precioso Espíritu Santo. Yo entiendo, Padre Dios, que tu presencia se revela esta mañana a través de tu misericordia. Vístenos, Señor, con tu gracia. Vístenos con tu amor y tus promesas, mi Señor Dios. Hoy, Padre Dios, reconocemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí y por cada uno de los que estamos aquí. Jesús, pensaste en mis hijos, pensaste en mi cónyuge, pensaste en mis generaciones, pensaste en mis padres, pensaste en todos, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Dios, porque tú nos has hecho dignos de amor, Padre Dios. Ayúdanos a entender, Padre, que este es el día, Dios, que has preparado, Dios, para nosotros. Este es el día, Dios, que has preparado para ser entendidos, Señor, y es poder escuchar tu voz. Llévanos, Padre Dios, hasta allá, a este lugar donde nosotros podamos decir, hasta aquí nos has ayudado, Padre. Recibimos, Señor Dios, este sacrificio de vida que nos has dado, Padre Dios. Recibimos esa libertad, Señor. Recibimos ese perdón de pecado, Señor Dios. Te reconocemos como nuestro único Dios y Salvador, y que solamente a través de ti, Señor, podremos llegar al Padre, Señor Dios. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Y desde este día en adelante, con tu ayuda, Señor, te seguiremos y te buscaremos todos los días de nuestra vida. A tu nombre sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si Él dijo que iba a resucitar el tercer día, también tu vida y tus sueños van a resucitar, porque así es.
Señor.